Hola amigos, hoy quería hablarles de los mamíferos con dientes de sable. Desde hace unos 35 millones de años hasta hace unos 12.000 años, vivieron en diferentes épocas y distintos continentes un grupo muy peculiar de mamíferos que desarrollaron como parte de un proceso evolutivo increíble la presencia de dos caninos o colmillos superiores altamente desarrollados. Estas especies adquirieron sus característicos dientes de sable de forma totalmente independiente, incluso teniendo poco parentesco, geografía y edad geológica en común. La morfología de los dientes es un excelente ejemplo de evolución convergente o evolución paralela en otros casos, ya que ha ocurrido repetida e independientemente en por lo menos 4 grupos diferentes de mamíferos. Los macairodontinos, una subfamilia de felinos que incluye al famoso Smilodon, los nimrábidos, una familia emparentada con los felinos pero diferente, y finalmente un par de casos aislados dentro de los creodontos, que no son considerados carnívoros auténticos, y los boriénidos, una familia extinta de marsupiales esparazodontes sudamericanos. El consenso general, de acuerdo a su dentadura, es que la usaban para cazar, denotando con esto una alimentación carnívora. La forma exacta en que usaban estos dientes ha sido motivo de debate desde la década de 1880, cuando Smilodon fue descrito por primera vez. Algunos paleontólogos creen que el propósito principal era el de agarrar y sujetar a las presas grandes. La evidencia, sin embargo, no da bastante respaldo a esta teoría, ya que se ha demostrado que unos dientes tan largos, usados de esta forma, se podrían romper con facilidad, y cráneos fósiles con dientes rotos son muy raros. Una hipótesis más aceptada sugiere que los dientes de sable se usaban para dar mordiscos en la garganta o el abdomen de presas grandes, o para causar heridas punzantes profundas que desangrarían al animal. Aquí tenemos a Hoplophoneus. Ellos vivieron en Norteamérica durante el Eoceno-Oligoceno, entre 38 y 33 millones de años atrás, existiendo durante aproximadamente 4,7 millones de años. Hoplophoneus era similar a un felino, aunque no lo era. La estructura de los huesos del oído interno es diferente, ya que los félidos tienen una estructura externa denominada bulla auditiva, separada por un tabique en 2 cámaras, y los nimrábidos no lo tienen. Tenían además un surco en la mandíbula inferior donde acomodaban los largos caninos en forma de sable de la mandíbula superior. Ellos tenían el tamaño de un leopardo, con un cuerpo robusto y patas cortas. El espécimen más grande que se conoce fue examinado por Sorkin en 2008 para establecer su masa corporal, estimada en 160 kilogramos. Paramacairodus es un género extinto de felino dientes de sable de la familia de los macairodontinos, que era endémica en Europa y Asia durante el Mioceno tardío, entre 15 y 9 millones de años atrás. Paramacairodus es uno de los dientes de sable verdaderos conocidos más antiguos. Se descubrió una gran cantidad de fósiles en el Cerro de los Batallones, un yacimiento de fósiles del Mioceno tardío cerca de Madrid, en España. 2 especies de este animal parecido a un leopardo son conocidos. Los animales tenían unos 58 centímetros de alto en el hombro, muy similar a un leopardo, pero con un cuerpo más flexible, y la forma de sus extremidades sugiere que podría haber sido un escalador ágil y podría haber cazado presas relativamente grandes. Aquí tenemos a Metailurus, que vivió en América del Norte, África, Europa y Asia desde el Mioceno al Pleistoceno, viviendo desde 9 millones de años atrás hasta hace unos 11.000 años. Es conocido como el felino dientes de sable falso, debido a que no tenía verdaderos dientes de sable, sino una especie de mezcla entre caninos alargados, delgados y en forma de cuchillo de los verdaderos dientes de sable y unos caninos más cortos y cónicos de los felinos actuales. Los caninos son mayores que los del leopardo nebuloso, pero significativamente más cortos que los de los dientes de sable verdaderos y más cónicos que aplanados, debido a que muchos de los fósiles de Metailurus son fragmentarios
el número de especies es objeto de debate. Ahora les muestro a Machairodus, un género extinto de felinos. Ellos vivieron en Europa, Asia, África y Norteamérica aproximadamente desde unos 12 millones de años a unos 12.000 años atrás. Las especies fósiles asignadas a este género fueron divididas por Turner en dos grupos, algunos de Norteamérica que tenían un grado más primitivo y otros que representan un grado más derivado. Las características del grado más avanzado incluyen el relativo alargamiento del antebrazo y el acortamiento de la región lumbar de la columna, que se parecía a la de los actuales felinos panterinos. Esta tendencia sería más desarrollada en Homotherium, el cual se cree que evolucionó de Machairodus. Los dientes estaban bien arraigados a la boca y no eran muy delicados, a diferencia de la mayoría de los felinos dientes de sable de la época, que tenían colmillos extremadamente largos que sobresalían de la boca. Los colmillos de Machairodus, sin embargo, eran capaces de encajar cómodamente en su boca, aun siendo largos y efectivos para cazar. Dinofelis estuvo muy extendido en Europa, Asia, África y América del Norte desde hace 5 a 1,2 millones de años atrás, de principios del Plioceno a comienzos del Pleistoceno. Los fósiles de Dinofelis y sus huesos se han encontrado en Sudáfrica junto con babuinos que probablemente cazaba. Los huesos de varios ejemplares de Dinofelis y de babuinos fueron encontrados en una trampa natural. Dinofelis pudo haber entrado a este lugar para alimentarse de los animales capturados o simplemente entró al lugar y no fue capaz de escapar de nuevo. Varios sitios de fósiles de Sudáfrica parecen demostrar que Dinofelis pudo haber cazado a Australopithecus afarensis y Paranthropus, ya que tenían restos de Dinofelis, de estos homínidos y de otros grandes animales de su época. Tenían un tamaño intermedio entre un leopardo y un león. La mayoría tenía el tamaño de un jaguar, con 70 centímetros de altura y hasta 120 kilogramos de peso, y tenían 2 dientes de sable prominentes. 2 especímenes fueron examinados para calcular la masa corporal. El primer ejemplar tenía 31 kilogramos y el segundo casi 88 kilogramos. Ahora quiero contarles de Homotherium, un género de felino fósil que vivió entre 5 millones y 10.000 años atrás, durante los periodos Plioceno y Pleistoceno. En el momento de su mayor expansión habitaron en África, Eurasia, Sudamérica y Norteamérica. Esta gran distribución y el hallazgo de cientos de restos en numerosas localidades permitió identificar muchas especies, siendo las más conocidas Homotherium serum de América del Norte y Homotherium latidens de Europa. Homotherium serum fue una de las últimas en desaparecer, junto con las de otro género muy popular, Smilodon. Los largos colmillos típicos de Machairodontinos están presentes, pero no tan desarrollados como en Smilodon o en Megantherium, sino que son más cortos, curvos, por lo que también se los suele llamar dientes de cimitarra, y también son más finos. Cuando el animal tenía la boca cerrada, solamente se veía la punta. Siguiendo con la tónica general del grupo, los homotherios tenían los cuartos delanteros muy desarrollados, con el fin de vencer la resistencia de las presas de que se alimentaban antes de clavarles los colmillos en el cuello. Los hallazgos de varios esqueletos juntos, en ocasiones acumulados durante generaciones en el mismo lugar, entre los que se encuentran sujetos con fracturas curadas y enfermedades, sugieren que por lo menos las especies más tardías vivían en manada y cooperaban para cazar. Aquí les muestro a Megantherion. Este mamífero tenía un tamaño similar al leopardo actual, pero era más robusto y musculoso, y tenía unos colmillos superiores alargados y ligeramente curvos que pudo emplear para cazar presas del tipo mastodonte. Vivió en Eurasia, África y Norteamérica desde el Mioceno superior hasta el Pleistoceno medio. Al día de hoy no hay un consenso entre los científicos sobre el lugar de origen de este género. Se tienen evidencias de su presencia en África
desde hace 3,6 millones de años, durante el Plioceno medio, pero también existen restos asiáticos de dudosa clasificación que podrían adelantar su existencia hasta el Mioceno. En Norteamérica, los restos más antiguos conocidos datan de 4,5 millones de años, pero algunos autores no consideran este registro perteneciente al género Megantherium. En Europa, el registro más antiguo data de 3,5 a 2,5 millones de años. Este género fue considerado por algunos el ancestro de Smilodon. Aquí tenemos a Xenosmilus. 2 especímenes casi intactos fueron encontrados por recolectores aficionados de fósiles en 1983 en las minas de piedra caliza en un condado en Florida. En 1994 los fósiles fueron examinados y se decidió que eran de un nuevo género de felino. Sus fósiles datan de 1,8 a 0,3 millones de años durante el Pleistoceno. Hasta la fecha únicamente se conoce una especie. Aquí está Smilodon. El macho más grande de la especie, Smilodon populator, pudo llegar a los 300 kilogramos, rivalizando con el tigre moderno por el título de félido más grande de todos los tiempos. Aparece en América del Norte a finales del Plioceno y entra en América del Sur durante el Gran Intercambio Americano. La característica más distintiva son sus enormes caninos, que lo convierten en uno de los mamíferos prehistóricos más popular. Por último, quiero contarles sobre Thylacosmilus. Si hay una prueba válida de convergencia adaptativa, esta es Thylacosmilus, perteneciente al grupo de los esparazodontes. Fue un superdepredador que vivió durante el Mioceno, hace unos 7 millones de años. Los restos de estos animales fueron encontrados en América del Sur. Fue un importante carnívoro marsupial en la era cenozoica, muy parecido al Smilodon, que procedía de la Eurasia, pero sin ningún parentesco, ya que este último era un placentario. Este es un ejemplo de evolución paralela o convergencia evolutiva, fenómeno por el cual dos especies que no son parientes y que nunca habitaron el mismo continente acaban siendo similares, ya que ambas cumplen el mismo rol en el ecosistema que habitan. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó, los espero nuevamente otro día. Un fuerte abrazo para todos ustedes.